Bueno, buenos días muchachos, ¿cómo les ha ido? Entonces vamos a darle continuidad al trabajo que venimos desarrollando con la filosofía en cuanto a los métodos filosóficos. En la clase pasada llevamos dos clases analizando pues la guía de método, la duda metódica de René Descartes y entonces hoy vamos a adentrarnos en la explicación de esto de la duda y dentro de la misma explicación ya como método planteado pues desde el principio de este trabajo es que en la explicación les lanzo la pregunta o la propuesta de evaluación. Entonces, tengan en cuenta, ténganlo muy en cuenta, por favor. Yo sé que eso está sucediendo. El hecho de que ustedes contesten una situación como esta está bien, está muy bien porque son sus apreciaciones, son lo que ustedes pueden identificar de ello. Y así como puedo yo estar diciendo algo cierto, puede que lo que yo esté diciendo esté mal, ¿cierto? Entonces tampoco puede valorarse lo que yo esté diciendo como bien y que ustedes me tengan que poner un 5 porque tienen esa apreciación de hecho. O que lo esté diciendo mal y que ustedes por obligación me tengan que poner un 5 así lo esté diciendo mal que porque soy el profesor. Entonces le dejo ahí la metáfora, a ver si la alcanzan a analizar. Bueno, entonces, dando entonces en nuestro tercer momento, que es la explicación de la duda metódica, voy a compartirles la pantalla de la situación. Entonces es la siguiente. Tenemos, ya les va a aparecer un segundito, va apareciendo, yo creo que ya está apareciendo, ya les apareció. La duda como método. Tengan en cuenta que estamos hablando de René Descartes, quien aparece en el tercer momento de la historia de la humanidad. Sí, el primero es de la antigüedad, filosofía antigua, filosofía medieval, ¿cierto? O edad media. Y ya en este momento, entonces estamos hablando del Renacimiento. Para el Renacimiento es como poder identificar el proceso de la vida de la vida de uno, ¿sí? Hay una asociación entre lo que es la vida de uno y la historia de la filosofía y la historia de la humanidad. Entonces, como si fuese una línea del tiempo, marcamos acá la filosofía antigua, ¿sí? Filosofía antigua. Luego viene la filosofía medieval. Y en este momento, entonces, ya estamos hablando de lo que es el Renacimiento, ¿sí? Luego vendrá la ilustración, un último tema, creo yo que no alcanzamos a ver más, que ya terminaríamos pues el ciclo de filosofía, ciclo 5 de filosofía, y si hay algún momento más, pues entonces recapitulamos alguna información de los tiempos pasados. Por un momento nosotros nos detenemos acá en el Renacimiento y vamos entonces a analizar ese momento. Bueno, Descartes plantea la duda como método en la forma en que cada uno de nosotros tiene, por supuesto, la duda de las cosas son o no son, ¿sí? Y es un método utilizado, lo utilizamos hoy en día. Desafortunadamente uno nunca asocia a decir, ay, lo dudo como Descartes, sino simplemente lo estoy dudando, dice uno básicamente de esa forma, pero el cuento como tal nace de Descartes. Ahí, acá les tengo, tengo diferentes ilustraciones para lo que es el contexto ya de la guía como tal, y tiene tres momentos. En esta parte del Renacimiento está la figura como tal del Renacimiento del hombre Vitruvio, de Leonardo da Vinci. Es una manifestación de lo que es el hombre en sus diversas manifestaciones, en sus diversas formas, ¿sí? Todo lo que podrá decir acá, de pronto lo alcanzaremos a analizar. Está el momento del humanismo, un movimiento filosófico, intelectual. Lo que buscaba este movimiento filosófico del humanismo, este que estoy señalando acá, es que se pensara más en el ser humano, porque es que recuerden que la filosofía antigua hablaba más de lo que es la naturaleza, ¿sí? Del por qué estamos acá, que por qué llueve, que por qué, etcétera, etcétera, un poco de preguntas. En la Edad Media se habla más de Dios y entonces las creencias de la iglesia, etcétera, etcétera. Ya aquí comienza a pensarse lo que es el ser humano como tal. Integración, entonces habla de que se basaba en la integración de ciertos valores considerados universales e inalienables, es decir, los valores que no pueden ser violados, ¿sí? O vulnerados, para ser
concretos del ser humano, por ejemplo, el valor a la vida, ¿sí? Entonces, antes la vida, antes del Renacimiento, en la Edad Media, la vida para unas personas no tenía ninguna validez, entonces había que decapitarlo, había que expulsarlo, había que sacarlo, matarlo, etcétera, etcétera. Entonces acá con el humanismo ya empieza a creerse un poquito más el sentido de la vida. Con ese sentido de la vida aparece también la expresión del ser humano. Y esa expresión, pues está acá el arte como tal que manifiesta aquí en la parte de arriba de Leonardo da Vinci. Y está un momento especial para la humanidad, y es esta expresión de Martín Lutero, y quien está en la puerta de la iglesia escribiendo con lo que no está de acuerdo en la iglesia. Entonces además de que es algo humano, ¿sí? Además de que es expresivo, tanto de una forma, como le digo yo, artística, como es esta, está también la expresión religiosa, ¿sí? Está la expresión cultural en esa medida, pues sí, lo que es el conocimiento como tal. Ya con esto complementamos entonces que en ese momento también de la humanidad, en la historia de la humanidad, aparece este señor René Descartes, ¿sí? Para este tiempo exacto, y comienza a hacer indagaciones como las que muestro acá, ¿cierto? ¿Es posible la verdad? ¿Cómo tener alguna verdad tan indudable como sirva de fundamento a todo saber? O sea, ¿cómo descubrimos la verdad de tal forma de que no sea refutable? De que eso que yo estoy diciendo sea, como se dice, palabra de Dios, y que eso que yo estoy diciendo no me lo tengan que estar criticando que porque yo lo digo, ¿cierto? Entonces él lo que busca es que a través de que usted tenga la capacidad de dudar, ¿cierto? En el conocimiento y descubra la verdad, pues esa duda que no solamente es causada en usted, es causada en muchas personas, se rompa, y en ese momento, al no tener la duda, entonces aparece la verdad, aparece lo cierto. Pero más adelante vamos a hablar más de ello. Continuamos entonces con la explicación de la duda, y dice lo siguiente. La duda consiste en una suspensión de todo juicio, ¿sí? Que afirme o niegue la verdad de una idea, sin que ello conlleva la negación de la existencia de las cosas, de los objetos sensibles, ¿sí? Entonces, la idea como tal, acá aparece el término idea. La idea es una expresión sensible del ser humano que primero se genera en nuestro pensamiento y luego se vuelve realidad. Ese es el método usado por René Descartes para explicar una situación que considera él, entre otras cosas, una realidad. Entonces, lo que uno puede entender de lo siguiente es que en nuestro pensamiento, acá hago un círculo para expresar, nos llenamos de conocimiento, ¿cierto? Entonces, todo lo vamos interiorizando, es decir, lo vamos recibiendo. Ese conocimiento entra, todo ese conocimiento va entrando a nosotros. Entonces a usted le enseñan, vamos a llevarlo a lo que viven ustedes constantemente: trigonometría, física, cálculo, biología, inglés, política, etcétera, etcétera. Entonces usted se va formando acá una clase de conocimiento, ¿cierto? Que usted en un principio no considera útil, ¿sí? Usted está recibiendo eso. Pero cuando se le presenta ese objeto sensible, el objeto sensible en donde debe aplicar el conocimiento, entonces le surge a usted la idea, y esa idea puede ser matemática, esa idea puede ser de español, esa idea puede ser de física, esa idea puede ser política, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces de esa forma lo pueden ir entendiendo. Es algo mucho más complejo, pero para que a ustedes les quede como más a la mano el saber como tal de la duda metódica de Descartes, es esa. Entonces la verdad de la que estamos hablando acá, que es encontrar la verdad del conocimiento, cuando usted interioriza toda esa información y usted lo procesa en su disquito duro y saca, ¿sí? Saca la información, saca una especie de juicio, saca un juicio, tuvo que pasar por dos momentos: pensar y luego expresar, ¿sí? O sea, que luego pienso y luego existo. Lo que usted termina diciendo es una expresión de su pensamiento. Entonces, antes de usted sacar, o sea, dar la expresión del saber, usted tiene que suspender el juicio.
Por eso lo subrayé ahí. ¿Por qué? Porque es que usted no puede dar juicio sin saber. ¿Sí? Usted no puede hablar de una cosa sin conocerla. Usted lo que debe guardar en ese momento. Por eso es tan bonito el conocimiento, porque usted debe detenerse un momento y interiorizar la información. Si no sabe nada sobre el tema, consultarlo y luego sacar la expresión de lo que considera usted. Y eso que está sacando usted, entonces sí termina siendo algo no sensible, sino aplicable, ¿sí? Algo que usted puede connotar, o sea, que se puede extender, y ahí, bueno, vienen las otras condiciones para poder entender, que es que ponga en otro momento su saber en condición de los otros para falseabilidad, aplicabilidad, y eso ya es otro momento de la filosofía. Pero por momento expresamos ese saber. Entonces aparece la frase primordial de René Descartes, que es pensar y luego existir. Cogito ergo sum, ¿sí? Entonces primero es pensar y luego el ser, que se descubre en el pensar. O sea, entre otras cosas, casi que cuando usted habla expresa lo que es. ¿Sí? En otras cosas lo que nos está diciendo Descartes. Cuando usted ve, cuando usted habla, se hace conocer. Aunque usted calle, simplemente, pues si usted calla porque le da timidez, no solamente el callar el expresar es solamente un momento de tener parla, como se habla en la cotidianidad, en lo pedagógico, en lo ya en términos del conocimiento científico, entonces hablamos de oratoria. Yo les muestro acá una expresión de alguien que casi no hablaba y fue la primera imagen que les mostré, Leonardo da Vinci. Todo lo que significa esta imagen para la humanidad y todo lo que se ha escrito sobre esta imagen, pues simplemente es una expresión de alguien que casi no hablaba y lo hizo en un dibujo. ¿Sí? En un dibujo que es multifacético, no solamente encierra al hombre, sino a la mujer, ¿sí? Y es una ubicación en el espacio, en el tiempo, y tiene una gran variedad de significados, y fue en un dibujo. Ahora, cuando usted tiene la posibilidad de expresarlo, pues mucho mejor, aunque algunos no lo hacen, como Leonardo da Vinci y otros eh, duros de la humanidad. Eh, Otra expresión de René Descartes es esta. Entonces dice: conocí de ahí que yo era una sustancia cuya total esencia o naturaleza no es sino pensar, de suerte que ese yo, es decir, el alma por el cual soy lo que soy, es eternamente distinta del cuerpo. Así, la conciencia del yo, que es el pensamiento, se constituye en la verdad primera, sobre ella se deberá fundamentar todos los demás conocimientos. Si yo no pienso, es decir, lo que dice Descartes, si yo no pienso, yo no soy. Así de sencillo. Porque es que esta sustancia, que es el pensar, es la que le permite a usted ser. Entonces, si usted no piensa, usted no es. O sea, usted no tiene ser. Porque ese ser termina siendo, entre otras cosas, la sustancia de lo que usted es, y además de eso, de lo que consideran él como es el alma. Acá es muy bueno porque hay una relación entre lo que es el pensamiento, lo que es el alma, lo que es la razón y lo que es Dios, con lo que les voy a leer en este momento y a explicar. Entonces dice así: en la idea del yo se trata de algo indudable, intuido, infalible e innato. Ha sido impuesta por Dios. De esta manera, la búsqueda del fundamento de la evidencia lo conduce a la afirmación de Dios, sin que encontremos en ello un círculo vicioso, puesto que la evidencia del pienso y la idea del Dios son dos. Entre otras cosas, tú no puedes pensar, tú no puedes hacer este ejercicio acá, este ejercicio de interiorizar el conocimiento, si no te lo permite Dios, ¿sí? Tú no puedes ser, si Dios, que es la naturaleza, o sea, Dios es la naturaleza innata del conocimiento, no lo puedes hacer. Lo dice Descartes. Entonces, Dios dice, el yo que es el que dice, el yo que es el que dice, es el que te permite, bueno, no es el que te permite pensar. El yo es el ser, ¿cierto? Y ese ser es el derivado de Dios. Y Dios es quien te da la posibilidad de pensar. Eh, entonces, la afirmación de que yo encontremos el círculo vicioso no es un círculo vicioso,
no es un círculo vicioso porque es evidente que el pensar no solamente no se le da a todos, sino a unos nomás, sin significar de que Dios no esté dentro de ellos. Pues hablando de Dios no está dentro de cada cual, pues hay una deliberancia filosófica en dónde está Dios, y dentro, fuera, en el alma, en dónde no está. Lo que hay que hacer acá es hacer la relación entre lo que se puede pensar gracias a la posibilidad de que nosotros tenemos por la existencia de Dios. Bueno, pasamos a otro momento que es el de la doble naturaleza de la sustancia. Existen dos sustancias, la sustancia pensante y la sustancia extensa. La sustancia pensante, o sea, esa que tiene usted, yo autoconsciente, yo sé lo que hago, yo sé lo que digo, yo sé lo que, o sea, lo que usted es, ¿cierto? Y la otra sustancia extensa es el mundo. Lo que dice el texto es que estas dos no son una sola, son por separado. ¿Qué significa eso? Lo que yo puedo entender y que les quiero compartir también, porque además que alguno ha leído completo y se ha casado un poquito con la filosofía, es que en esa medida, si usted no está, el mundo va a continuar la misma cosa, ¿sí? Acá dice que la sustancia pensante es autoconsciente, usted, y la sustancia extensa es el mundo. Usted es este, ¿sí? Y el mundo es este. El hecho de que usted no esté, el mundo no va a dejar de existir, ¿sí? Por el contrario, si el mundo no está, pues usted tampoco está. Pues eso es lo que podría uno analizarse. Ahora, si somos seres cósmicos y otras cosas, quién sabe en qué va a terminar eso. Por el momento, esta es la verdad y de esa nos pegamos. Por el momento, ustedes saben que la verdad es relativa. Hoy es esto, mañana es otro. Por el momento, esta es la verdad. Si no estamos nosotros, esto continúa. Este continúa. Pero si este no está, pues nosotros ¿dónde vamos a estar? Es como si pensásemos de que nuestro espíritu y nuestra alma no pudiera existir si no está en nuestro cuerpo. Entonces ahí está lo bonito de la filosofía, porque entonces terminaríamos diciendo que nosotros podríamos existir sin este también, porque no somos seres, no solo somos yo, es decir, cuerpo completo, sino también somos alma y espíritu, y por lo tanto no necesitamos de un cuerpo. Uy, tenaz, qué filosofía, pero bueno, continuamos con la otra partecita. Voy a lanzarles acá la evaluación, ¿cuál es? En este momento de la explicación. La evaluación es la siguiente. Ustedes tienen que volver a leer la guía, ¿sí? Las 3 hojitas, leerlas. Ver el video, este video que les estoy mostrando, para poder entender lo que dice ahí. Y solamente como evaluación usted me va a dar una idea, ¿sí? ¿Qué idea? No sé, porque es su idea, no es mi idea. Esa idea que usted va, de lo que sea, es su idea, esa va a ser su evaluación. Conforme su idea me convenza a mí como profesor, pues esa va a ser su calificación. La idea es su idea, no es idea de otros. De lo que usted quiera, usted va a plantear su idea. La idea va a ser planteada por el estudiante del grado 10º del Liceo Andino, tiene esta idea y me la plantea argumentando el por qué lo va a hacer y listo, y esa es la evaluación. Si no tiene idea, pues no hay nota de evaluación. Continuamos entonces con esto. Lo que voy a terminar de explicar, pues obvio, va a complementar lo que es su idea. Aparece en la guía del empirismo. Recuerden que el empirismo es el conocimiento que se adquiere a través de la experiencia. Entonces hay dos momentos. Traemos la idea desde arriba, ¿sí? La idea desde arriba, ¿sí? La idea de la duda metódica que parte de una idea y la idea que se luce a través del pensamiento de los conocimientos que adquirimos por los demás y luego sacamos la idea, nuestra propia idea, que luego terminamos siendo lo que somos, es decir, expresamos lo que sabemos y aparece acá entonces dos grandes filósofos en estos momentos, en unos aspectos son contradictorios a Descartes, en otros se acomodan a él. David Hume, ¿sí? David Hume tiene, perdón, este no es David Hume, este es John Locke y David Hume. Bueno, entonces John Locke decía lo siguiente. El origen del conocimiento y procedimiento de su análisis por descomposición del proceso cognitivo hasta llegar a sus últimos elementos, las ideas. Bueno, ponle pues cuidado en qué consiste esta parte de David Hume. Consiste en lo siguiente.
Existen unas ideas que nos permiten llegar al conocimiento. Lo que dice David Hume, lo que dice John Locke, ¿cierto? Es que ese conocimiento parte de un problema muy difícil, es decir, una idea muy complicada de entender. Entonces, algo complicado para entender, por ejemplo, digamos que en décimo, algo complicado, hablemos del teorema de Pitágoras, ¿cierto? El teorema de Pitágoras, base por altura, área es igual a área al cuadrado es igual a base del, bueno, listo. Entonces, entender esto en un principio resulta siendo lo más complicado del mundo. Es decir, David dice que este conocimiento es súper complicado, pero cuando partimos de lo complicado, de la idea complicada y llegamos a las minúsculas a entender, por ejemplo, el a al cuadrado, que es una parte de la fórmula del teorema de Pitágoras, nos damos cuenta que es un área al cuadrado, algo tan sencillo. Entonces dice que de lo difícil se llega a lo fácil. Y que estas ideas últimas, ¿cierto? Perdón, estos elementos últimos son las ideas que comparten el conocimiento que es más complicado. Listo. Eso es lo que dice John Locke. Conocimiento empírico. Conocimiento empírico. Ahora, David Hume, que es este que está a este lado, nos habla de las impresiones, pero esas impresiones de las ideas. Pero entonces David Hume dice, es que no hay una expresión de una idea si no la he procesado, pero esta se vuelve real cuando yo la tengo impresa, ¿sí? Entonces habla de una impresión, como quien dice, bueno, el pintor, digamos que va a ser un cuadro, y ese cuadro no es visto para los demás porque no está creado. Entonces él primero lo hace y luego lo expresa. O sea, termina siendo una contraposición a lo que dice Descartes, que él primero lo piensa y luego lo expresa. Aquí él primero lo expresa y luego lo piensa. ¿Sí? Pero entonces, aquí yo no comparto la idea de Hume porque pues, para poder expresar su cuadro tuvo primero que habérselo imaginado. ¿Sí? Pero es que no se basa solamente en esa expresión, sino también habla de sensaciones, pasiones y emociones. Entonces, debe ser que hay una explicación después de la creación de la idea, en donde esa persona da una explicación, pues pues sí, valga la redundancia, da una explicación de por qué hizo el cuadro de esa forma. Entonces, John Locke y David Hume, este es un proceso cognitivo más hacia el conocimiento por parte, o sea, por pedacitos, conocer las cosas por pedacitos, a llegar a lo complejo, pues eso es lo que normalmente se vende, pero él parte de lo complejo, que es esta idea grande, a llegar a lo más simple, ¿sí? A llegar a lo más simple. Y este dice que solamente la expresión, ya la impresión de las cosas, da notación de un pensamiento. Si no hay una expresión de las cosas, es porque no se pudo pensar. Y entre otras cosas termina siendo lo que yo voy a recoger. Si no hay una idea como tal, entonces no hay una expresión de pensamiento de ustedes. Es decir, la idea. Entonces ya venimos acá con el racionalismo, la otra parte de la guía. Racionalismo, pues por supuesto es de la razón, el tener el uso de la razón para decir de que por lógica, no solamente por lógica, sino por la experimentación, la falsabilidad y poner en el uso de los datos y poner a criterio de los demás lo que uno sabe, entonces por razón se encuentra la verdad. Leibniz vio con claridad esta limitación e hizo ver la necesidad de distinguir verdades de hecho que proceden de la experiencia, se fundamentan en el principio de la razón suficiente y se expresan en juicios asertóricos y las verdades de razón que son a priori innatas. Verdades de la razón que son a priori innatas. Se encuentran germinalmente en cada quien y que por esta misma razón no proceden de la experiencia. ¿Qué está diciendo Leibniz? ¿Sí? Leibniz dice que las personas tienen la posibilidad de expresar su pensamiento porque es propio, es innato, ¿sí? O sea, entre otras cosas, rompe lo que está diciendo Descartes, que tenemos que, o sea, acá voy a rayar la cabecita de Leibniz, de que él tiene que recibir información para luego expresarla, ¿sí? Entonces, él dice que no necesita, voy a borrarle las flechas rápido, no necesita ninguna expresión del exterior, sino que él mismo puede expresar el saber porque lo lleva adentro, ¿sí?
y que eso es válido, y que eso es válido, que no necesita de los demás porque él tiene la capacidad de expresar el saber porque es innato. Y otra cosa que dice acá, que hay dos formas de dar las verdades de hecho que son conocidas por todo el mundo, ¿sí? No solamente la conoce James, sino la conoce todo el mundo. Entonces esas verdades de hecho solo pues, proceden de la experiencia, ¿sí? Las verdades de hecho solo proceden de la experiencia. Por eso es un conocimiento de todos, universal, porque es de la experiencia de todos, ¿cierto? O sea que se comparte en ese sentido. Y para terminar, vamos a hablar de los mónadas, ya para estar sujetos a algo de los mónadas que hablaba la guía. El mónada termina siendo esa sustancia, pero es esa sustancia que tiene todo el poder de pensar, tiene todo el poder de pensar, de decidir, de determinar, de enjuiciar, de etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, toda esa clase de elementos que tenemos nosotros cognitivos, ¿sí? Que nos llevan a tomar decisiones, etcétera, etcétera, y que esos mónadas, entre otras cosas, terminan siendo como energías, en una palabra, de sustancia propia del ser humano. Entonces, imagínense un pobre perro determinándose, no se puede determinar. El perro tal vez puede tener un poquito de decisión, ¿cierto? Cuando ahora tenemos un poquito de reconocimiento a los animales como tal, pero antes el perro no decidía y ahora pues no, en el momento no puede determinar nada, porque no puede comunicarse, porque no puede hablarnos, porque no puede socializarse, porque no puede ser parte de una conversación, etcétera, etcétera. Entonces nosotros somos monadas, somos energía, ¿sí? Y además de eso se agrega en el texto que esa energía, eso que se llama monada, también se deriva de Dios, ¿sí? Entonces es la posibilidad que tenemos nosotros de decidir, de determinar, de pensar, y en ese sentido, pues, la energía que nos mueve a nosotros. De si nosotros somos mónadas que se mueven por el mundo, por el universo, y no echen en saco roto lo que les dije, de poder pensar, de poder pensar, de poder pensar, de poder actuar. Listo, entonces les recuerdo la evaluación en qué consiste, es plantearme su idea teniendo en cuenta lo que dice la guía y lo que acaba de explicar. Si no me convence, pues ahí tienes un... Mandarlo a la plataforma, mandarlo no, enviarlo a la plataforma, procuren no WhatsApp y procuren no correo, sino plataforma. Eso es todo, que tengan un feliz día y que les rinda. Ay, yo creo que esto es, ya voy a pensar qué tiempo les doy para ello. Bueno, que esté muy bien, voy cerrando acá.